Bienvenidos al segundo módulo del curso de instalación de gas natural. En esta oportunidad abarcaremos lo que es el tema de física aplicada. Dentro de este módulo abarcaremos temas como lo que son los estados de la materia, temas como la interacción de elementos característicos, ¿no?, de la física, así como unidades físicas y sus mediciones y equivalencias. Temas que serán importantes más adelante cuando detallen a profundidad temas relacionados a la instalación de gas natural. Comencemos. Primero, veremos lo que es los estados de la materia. Pero para eso primero tenemos que entender qué es materia. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. En sencillas palabras, dentro de los estados de la materia definimos tres estados. El primero es el estado sólido. El estado sólido es un estado de la materia con forma definida, tiene masa y un volumen definido, de estructura sólida, como se ve en la figura, donde su composición, se entiende, sus moléculas están unidas o enlazadas fuertemente. Por eso es que tiene una constitución rígida, porque hay una fuerza que une a sus moléculas. Ahora veremos el estado líquido. El estado líquido también es un estado de materia donde tiene como característica un volumen definido, como en este ejemplo. En un vaso tenemos un líquido que tiene un volumen definido, también tiene masa. Otra característica de los líquidos es que ocupan la forma del recipiente que los contiene, pero a diferencia del estado sólido no tiene una forma definida, es por eso, sino cambia de acuerdo al recipiente en el que está contenido. Viéndolo de forma más pequeña, viendo cómo actúan sus moléculas, se observa que también hay uniones entre ellas, pero también hay en algunos casos distanciamiento, ya no hay una interacción fuerte, no hay un enlace en sus moléculas. Algunas están libres y otras están unidas, rígidas con otras. No es como en estado sólido, donde todas sus moléculas están fuertemente enlazadas. En cambio en el líquido no, solamente algunas y otras no. Se puede entender de esa forma. Es por eso que a veces el estado líquido también se asemeja a un estado sólido. Si en algún momento se han dado cuenta, tiene como una resistencia, una forma medio sólida en algunos momentos, ¿no? Cuando quieren, golpear tal vez la superficie del agua, se comporta como un sólido. Es porque hay enlaces entre sus moléculas aún, pero no tanto con tanta fuerza como en el estado sólido. Otro estado que también vamos a ver es el estado gaseoso, el cual tendremos que estudiarlo con más detalle más adelante. En el estado gaseoso también, como el estado líquido, tiene un volumen o ocupa un volumen, no tiene una forma definida, también tiene masa. Y la característica del estado gaseoso es que ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Es por eso que también se lo puede comprimir, o sea, disminuir su volumen, o expandir, que quiere decir aumentar su volumen. Y si vemos de forma más detallada cómo se comportan sus moléculas, tendríamos la siguiente forma, cual quiere decir que sus moléculas están todas separadas y en constante movimiento, cada una en una dirección diferente. Ya no hay enlaces dentro de sus moléculas como en el estado líquido o en el sólido. Todas ellas andan con libertad y a altas velocidades. Es por ese grado de libertad que ocupan todo el volumen posible del recipiente que los contiene, por la falta de unión entre sus moléculas, ¿no? Entonces podríamos decir en conclusión que en el estado sólido sus moléculas están fuertemente enlazadas y no hay movimiento entre ellas. En cambio en el estado líquido hay algunas que están enlazadas y otras no, y tienen un poco de grado de movimiento por eso. En cambio en el estado gaseoso todas las moléculas están en constante movimiento.
o quiere decir que tiene un alto grado de movimiento. En la naturaleza existe un elemento que se encuentra en estos tres estados, el cual es el agua, ya que lo vemos en el estado sólido como hielo, en el estado líquido como agua pura y en el estado gaseoso como vapor de agua. Se nota también que esos cambios de estado se deben a un aumento de temperatura, porque al aumentar el agua de estado sólido, en este caso el hielo, cuando aumenta su temperatura se convierte en estado líquido, y si seguimos aumentando la temperatura cambiaría a estado gaseoso. Es por eso que también se puede entender que el grado de movimiento depende de cuánta temperatura está aumentando. A mayor temperatura hay mayor grado de movimiento hasta llegar al estado gaseoso. Ahora bien, una vez visto estos tres estados principales, mencionemos un estado más, el cual no lo encontramos fácilmente en la naturaleza, pero es uno de los estados, o el estado tal vez más que se encuentran en mayor cantidad en nuestro universo, el cual es el estado del plasma. En este caso, un ejemplo es el Sol, ya que el plasma está en todas las estrellas brillantes en nuestro universo. De esa forma se encuentra ese estado de la materia. También se puede encontrar el estado plasmático o plasma en las auroras boreales, por ejemplo. ¿Y qué se diferencia de los anteriores estados? Es que en el estado del plasma las moléculas se mueven con altas velocidades, incluso mucho más que en el estado gaseoso. Es como un estado gaseoso pero con mucho más temperatura, ¿no? Y a ciertas condiciones, a muy altas temperaturas y muy altas presiones, se convierte en plasma. Ahora veremos cómo interactúan esos tres estados, porque cada uno conlleva un nombre para su cambio de fase. Por ejemplo, tenemos esta figura, o en este diagrama, mejor dicho, observamos cómo interactúan los tres estados principales: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Para llegar del estado sólido al estado líquido se aumenta la temperatura y ese proceso se le llama fusión. Y el proceso inverso, de líquido a sólido, se llama solidificación. Ahora, para llevar del estado líquido al estado gaseoso hay que seguir aumentando la temperatura, o en otras palabras, aumentar el grado de movimiento de sus moléculas. A ese proceso se le llama vaporización. Y el proceso contrario, o sea, de gas a estado líquido, se llama condensación. Ahora, si quisiéramos seguir aumentando la temperatura mucho más, llegaría a un punto en que se convertiría en estado plasmático. Para eso hay que darle demasiada energía al estado gaseoso, cosas que son muy difíciles en nuestra naturaleza. Y ese estado plasmático, para llevarlo de gas hacia ese estado, se llama ionización. Y lo contrario sería desionización, de llevar del estado plasmático al estado gaseoso. Y por último, antes que me olvide, también se puede llevar del estado gaseoso al estado sólido. Ese proceso se llama deposición. Y del estado sólido también se puede llevar directamente al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. A ese proceso se le llama sublimación. Entonces aquí vemos cómo interactúan los tres estados principales de la materia: estado sólido, líquido y gaseoso. Y entiéndase que ellos varían de acuerdo a la temperatura con la que se les está aumentando, ya que el aumento de temperatura provoca que haya un mayor grado de libertad de movimiento de sus moléculas. Así que en esta dirección vertical se observa que a mayor temperatura sigue cambiando de estado, o a mayor energía sigue cambiando de estado. Entonces a eso se le conoce como entalpía, a la cantidad de energía con la que está cambiando de estado. Entonces en este diagrama nos muestra la nomenclatura para las transiciones de fase, de sólido, líquido, gaseoso, incluso hasta el plasmático. Su reversibilidad, porque así también hay estados contrarios para poder llegar hasta el estado sólido. Y la relación con la variación de entalpía, quiere decir con el aumento de energía. A mayor energía hay mayor grado de movimiento de las moléculas, entonces cambia de fase. Ahora, una vez visto la interacción de estos estados,
cómo se denomina la dirección en la que cambian de fase, nos enfocaremos ahora un poco más en ver la interacción de ciertas medidas físicas. Por ejemplo, ahora tenemos la interacción y fuerza, que viene a ser nuestro siguiente tema. Veamos la siguiente imagen, donde se observa un boxeador golpeando un saco de boxeo. En el momento que el guante del boxeador golpea el saco, ocurre una interacción justo en el punto de impacto. Si lo graficamos, esa interacción, tendríamos algo parecido a esto. Tenemos en este lado el puño del boxeador y al otro lado tenemos el saco de boxeo. Si separamos los dos objetos, entonces observamos que al saco de boxeo le afecta una fuerza que proviene del puño del boxeador, pero de la misma forma con la que empuja al saco de boxeo, esa fuerza también le afecta al puño del boxeador, pero en dirección contraria, o sea, en dirección hacia su puño. Entonces, al momento del impacto hay una interacción o acción mutua, porque afecta a ambos, tanto al saco de boxeo como al guante del boxeador, ya que el puño aplica una fuerza, pero también el puño recibe una fuerza de parte del saco de boxeo. Es por eso que se llama interacción o acción mutua. Una acción que ocurre para ambos, tanto para el saco como para el puño, solamente en direcciones contrarias. Y otra cosa más que cabe mencionar es que esas fuerzas tienen la misma medida. Ahora, una vez entendido qué es una interacción o acción mutua, veamos su significado. La fuerza, en este caso la representamos por la letra F, es la medida de la acción sobre un cuerpo. En nuestro ejemplo esa acción era el golpear sobre un cuerpo. En ese caso el cuerpo era el saco de boxeo. Cuando había un golpe sobre el saco, entonces hay una medida de esa acción, y esa medida se le llama fuerza. Como dice acá, el jalar o empujar, esa es una fuerza, una medida de acción. Cuando tú jalas, hay una acción y se mide con fuerza. Y de la misma forma, el empujar también quiere decir que se aplica una fuerza para empujar, ¿no? Es una medida de la acción. Entonces, tenemos esta ley muy conocida, la cual dice: a toda acción le corresponde una reacción, como en el caso del saco de boxeo. A la acción del golpe le corresponde una reacción contraria, ¿no? Y eso se le conoce como la tercera ley de Newton, la cual cumple para todos. Solo basta un simple ejemplo. Trata de golpear tu puño sobre algo sólido. Lo que estás haciendo es empujando a ese objeto, y de la misma forma también ese objeto te empuja a ti o empuja a tu puño. Ahí es donde ocurre la interacción mutua o una reacción hacia ti. Ahora, para entender un poco mejor esta ley, veamos un gráfico donde colocamos la fuerza y su reacción, y a este gráfico se le va a llamar diagrama de cuerpo libre, porque es un diagrama donde colocamos las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, tenemos a este sujeto que está parado sobre un piso liso y plano. Esta persona es afectada por dos fuerzas, las cuales no se ven. Una fuerza, la cual viene dada por su masa. En este caso, nos indican acá que es de 70 kilogramos. Esa masa que posee esta persona origina una fuerza G, que significa fuerza de gravedad. Entonces, esta persona es afectada por esta fuerza de gravedad, ya que tiene una masa. Como decimos,
a toda acción le corresponde una reacción, entonces a esta fuerza de gravedad también le va a corresponder una reacción contraria. Y a esta reacción le colocamos la letra N, que quiere decir fuerza normal. Recibe este nombre porque esta fuerza es perpendicular al piso donde actúa. Es por eso que se conoce como fuerza normal. Pero en forma general se le conoce como reacción. En nuestro caso esta reacción se llama fuerza normal. Y como mencioné anteriormente, como a toda reacción le corresponde una acción o a toda acción le corresponde una reacción, quiere decir que a esta fuerza de gravedad le corresponde su reacción, esta fuerza normal. Y van a tener el mismo valor. En este caso la fuerza de gravedad tiene un valor, el cual es aproximadamente 700 newton. Newton me quiere decir que está midiendo fuerza. Y newton se coloca como esta letra N, al costado de su medida, 700. Ya que la fuerza de gravedad viene a ser la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, que en este caso se considera aproximadamente 10. Entonces 70 por 10 es 700 newton, que viene a ser la fuerza de gravedad, la cual viene a ser también igual a la fuerza normal, ya que estas dos fuerzas interactúan. Entonces la fuerza normal también tendría el mismo valor que la fuerza de gravedad. En este ejemplo solamente quisimos observar cómo ocurre la interacción, la acción y la reacción. Ahora bien, veamos otro caso. En esta figura tenemos el planeta Tierra. Sabemos que al planeta Tierra también le afecta lo que es la gravedad, pero le afecta en todos sentidos, en todas direcciones, siempre apuntando esta fuerza hacia el centro de la Tierra, no hacia otro lado. O sea que la fuerza de gravedad no está mal enunciado cuando se dice que va hacia abajo. Lo correcto es decir que va hacia el centro de la Tierra, porque para todas las personas la palabra abajo se refiere al centro de la Tierra. Y esta aceleración de gravedad aproximadamente es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es un dato medido de la aceleración de la gravedad. Igual, y esta aceleración provoca las fuerzas, aparte claro de la masa, pues, ¿no?, de los objetos. Esta gravedad afecta a todo nuestro universo, a toda la materia. Es afectada por la fuerza debido a la gravedad. Ahora bien, bueno, en la figura también se observa que el planeta es algo más ancho de lo alto que es. Y eso es más que nada debido justamente a que la Tierra siempre para un constante movimiento rotatorio. Y ese movimiento rotatorio con los años ha provocado que sea un poco más ancho y sea de menos o más achatado, en este caso los polos. Todo eso también debido a las fuerzas. En el caso de la fuerza debido a la rotación de la Tierra. Bueno, ahora, claro, hemos mencionado masa y tenemos que entender que la masa medimos en kilogramos, como en nuestro ejemplo anterior. Pero la masa también se puede medir en libras, que es otra unidad de masa. Y también hemos mencionado lo que es la fuerza, la cual es una interacción, una medida de acción. Y mencionemos también que la fuerza se mide en newton, pero también se podría medir en dínamo, que es otra medida de fuerza. En lo que son medidas nos explayaremos más adelante para entender las diferentes unidades que poseen estas medidas físicas. Ahora bien, ahora veamos un nuevo tema que nos interesa más. Veamos un poco del estado gaseoso. En este caso, analicemos el caso de un gas.
Supongamos que llevamos gas o tenemos gas dentro de un recipiente. Como se observa en la figura, tenemos un camión que contiene gas. Ahora, si observáramos con mayor precisión ese gas dentro de este recipiente, nos damos cuenta que primero el gas, el volumen que ocupa solamente es el volumen del recipiente, porque ya sabemos que el estado gaseoso, su característica es que ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Ahora, sus moléculas, como dijimos, están en constante movimiento en diferentes direcciones, porque tienen un grado de libertad alto. Entonces, si observamos con mayor precisión, tendríamos algo parecido a esta figura, donde se observa las moléculas del gas que están en constante movimiento en diferentes direcciones, con diferentes velocidades. Obviamente, como están dentro de un recipiente, porque el gas está confinado, hay momentos en que esas moléculas chocan con las paredes del recipiente, lo cual es algo inevitable. No se puede evitar que se produzcan esos choques. Eso ocurre a todo momento. En cambio, lo que sí es muy poco probable es que choquen unas con otras, ya que el espacio es muy grande y las moléculas son demasiado pequeñas. Entonces, una vez entendido esto, entendido el comportamiento de las moléculas de un gas dentro de un recipiente, veamos ahora cómo afecta ese choque en las paredes del recipiente. Tenemos en esta figura ahora lo que vemos representa la pared del recipiente, ya sea un tanque o una tubería, por ejemplo. Quiere decir que está compuesto por moléculas, ya que todos son materia. Entonces, tomemos entonces que esta es la pared del recipiente o de la tubería, que está compuesto por moléculas. Como dijimos, las moléculas de gas están en constante choque con las paredes del recipiente. Entonces, las moléculas llegan a golpear con una velocidad y por tanto con una fuerza a la pared del recipiente. Va a llegar un momento en que ese choque provoca el desgaste o afecte, mejor dicho, a las moléculas de la tubería, ya que la molécula de gas solamente choca y regresa al interior de la tubería. Pero este constante choque en algún momento provocará que se desprendan algunas moléculas que pertenecen a la tubería o al tanque en este caso. A esa fuerza se le conoce como fuerza de arrastre. Como su nombre lo dice, es por la fuerza debido al impacto de las moléculas de gas, ya que provocan un arrastre en las moléculas de la pared del recipiente. Y estas fuerzas es muy importante estudiarlas, ya que nos ayuda a poder diseñar, construir u obtener materiales más resistentes a este fenómeno y que sean más adecuados para el trabajo que se realiza. En nuestro caso, el trabajo con el gas natural. Esto significa que las tuberías que se usan actualmente han superado esas pruebas y resisten este tipo de fenómeno. Ahora, una vez comprendido esto, también hay que mencionar otro fenómeno que ocurre en la fuerza de arrastre, ya que esta fuerza también provoca una fuerza de arrastre o rozamiento, también se le conoce, el cual hace que gradualmente aumente la temperatura. Y esto se puede entender mejor con un ejemplo. Solamente trate de juntar sus manos y frotar una con otra. Lo que pasará es que también hay una fuerza de arrastre o de rozamiento de una mano sobre la otra. Ahora, usted va a sentir también que gradualmente va aumentando la temperatura. Esa es una consecuencia también de este tipo de fuerzas, justamente el aumento de la temperatura. También se puede entender como la liberación de calor o energía, la cual se dispersa obviamente al medio ambiente. Veamos un ejemplo para entender este enunciado.
Ejemplo, tenemos el caso de la caída de un meteorito. Cuando un meteorito se acerca a nuestro planeta, pasa obviamente por lo que es la atmósfera. Al entrar en contacto con las moléculas de la atmósfera, el meteorito se consume, o mejor dicho, primero se enciende, y por eso se consume gradualmente, hasta llegar a ser más pequeño de lo que era originalmente. Y eso se debe justamente a este tipo de fuerzas, a la fuerza de rozamiento de parte de las moléculas de la atmósfera. Esa fuerza de rozamiento produce un aumento alto en la temperatura del meteorito, lo cual provoca posteriormente que el meteorito se incendie y se consuma hasta casi desaparecer. Todo eso es debido a este tipo de fuerzas, ya que, como mencioné, también provoca un aumento en la temperatura. Una vez entendido este ejemplo, y ya sabiendo que las moléculas de gas, cuando chocan con las paredes del recipiente, producen una fuerza de arrastre y también producen un aumento en la temperatura,